¿Puedo abrir el programa, Felino? ¿Me da permiso? Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Bueno, hoy vamos a debatir un tema que yo celebro que se esté debatiendo. Esto hace rato teníamos que ponerlo sobre la mesa. Es más, lamento que sean dos partidos pequeños, y esto no es, digamos, para denotar contra ellos, ni mucho menos, ¿verdad? Celebro que sean dos partidos que no son los más grandes ni los más tradicionales, pero que sean ellos los que estén poniendo el debate, porque los dos partidos más grandes, el Partido Colorado y el Partido Liberal, hacen un silencio absoluto con respecto a este tema y tienen muchas razones seguramente para guardar silencio. Pero ya les cuento, están con nosotros dos protagonistas permanentes del debate, el senador Fidel Zavala. ¿Qué tal, Fidel? Gracias. Hola, Luis, por venir. Un gusto, a los panelistas también, un placer. Está con nosotros el senador Hugo Richard. Hugo, gracias por venir. Gracias por la invitación. Buenas noches acá a los panelistas. Buenas noches. Está con nosotros Quintín Riquelme, él es sociólogo, es docente de la universidad, investigador del Centro de Documentación y Estudios. ¿Qué tal, Quintín? Gracias por venir. Buenas noches, Luis. Gracias por la invitación. Saludos a los panelistas. Y está con nosotros el abogado Felino Amarilla. ¿Qué tal, Felino? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Está también con nosotros vía Zoom la encargada de despacho del INDER, Gina González, Gail Gina González. Gail, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a usted, a los senadores, al doctor Felino y a toda la audiencia. Gracias por estar con nosotros. Bueno, quiero empezar con una cuestión muy simple. Cuando estamos hablando de tierras malavidas, a mí me gustaría primero definir qué entendemos por tierras malavidas, Hugo. Básicamente estamos hablando de tierras mal adjudicadas, irregularmente adjudicadas. Y es importante porque yo creo que la gente reduce eso de que esas tierras eran solamente para sujetos de la reforma agraria. Y como ayer justamente debatíamos acá, no, se trata también de tierras que, por ejemplo, se otorgaron más allá de lo que la ley permite en cuanto a adjudicaciones. O sea, cantidad de tierra. Cantidad de tierras, cantidad de hectáreas de tierra. Sí. Entonces, eso también se contempló en todo el informe de la Comisión de Verdad y Justicia, y acordate que eso tenía diferencia entre la región occidental y la región oriental. Correcto. Porque básicamente, yo creo que acá es muy importante el concepto, básicamente la gente podía acceder a las tierras, pero tenía que tener la disposición de trabajar la tierra. Obviamente vos le tenés a un Alfredo Stroessner, le tenés a un Andrés Rodríguez, le tenés a Anastasio Somoza, por dar tres ejemplos conocidos, y obviamente no eran precisamente sujetos a la reforma agraria por ese motivo que acabo de expresar. Ok. Me gustaría sobre todo, primero ver el marco legal y después vamos a debatir, porque Felino ya estaba adelantando inclusive parte de lo que es el informe Verdad y Justicia acerca del tema de la adjudicación de tierras. Pero una primera cuestión que decía Fidel, y que me parece que todavía no es como que sacó un poco de contexto. La cuestión, digamos, jurídica, más allá de que sea legítimo o no quienes recibieron la tierra, porque uno ve la lista de lo que recibieron y ahí están todos los militares, todos los amigotes de Stroessner, están los políticos de la época, empresarios de la época, etcétera, etcétera. O sea, hay de todo en la lista. La cuestión legítima es una historia. Ahora, la cuestión estrictamente legal y el Código Agrario, hay dos cambios que se hacen a la ley importantes. Tres. A ver, haceme un poco la evolución para saber el que recibió, si en términos estrictamente legales podía o no recibir, más allá de que sea legítimo o no que haya recibido. A ver, yo creo que primero para comenzar diría que hubieron tres cambios. Ahora el IRA, que fue el primero que organismo creado. ¿verdad? El Estatuto Agrario se cambia por primera vez en el 63 y luego en el 2002, ¿verdad? Gran parte del informe de la Comisión Verdad y Justicia, a quien respeto y valoro, yo creo que se quitó de contexto aquello que yo dije. Podemos negar de que hubo dictadura, de que hubo perseguidos, presos, desaparecidos. Eso sería ilógico, ¿verdad? Pero sí, en cuanto al tema de la adjudicación de las tierras, no pasa solamente por las personas, no solamente por las cantidades de tierras, sino por las personas que son beneficiarias o no. Ahora, en ese caso, concuerdo que sí hubieron personas que no eran sujetos a la reforma agraria, pero en ese informe también, ¿verdad?, hay personas que son sujetos de la reforma agraria
Y en el documento que te entregué, que es el Estatuto Agrario de la época, habla muy bien de los beneficiarios de la reforma agraria, ¿verdad? Y dice en el artículo 14 que se consideran beneficiarios del estatuto los varones y mujeres que hayan cumplido 18 años de edad, sean paraguayos o extranjeros. Acordate que Paraguay tuvo misiones diplomáticas al exterior, a Japón, al Brasil, a Alemania, ¿verdad? Y así vinieron nuestros colonos japoneses, alemanes, menonitas, brasileros. Las cooperativas rurales, los agrónomos y veterinarios titulados y los comprendidos en el capítulo 5 de la presente ley. Entonces, acá lo que veo, que este creo que es el primer, alguna vez ya discutimos esto y nos encontrábamos justamente con este artículo, que era muy amplio, ¿verdad? Dice, los varones y mujeres que hayan cumplido 18 años de edad, que sean paraguayos o extranjeros, que se dediquen habitualmente a las labores agropecuarias o que se propongan formalmente dedicarse a ellas. Que lo acabo de decir. Exacto, Claro, o sea, digamos, podían no estar en la actividad agropecuaria, pero tenían que tener una propuesta formal de explotar la tierra en términos agrícolas o ganaderos. es lo que yo la otra vez hablando contigo, Luis, te dije, vos hoy, por ley, sos sujeto a la reforma agraria. Esto era. Ahora ya no. Ahora ya no. Esto se cambió en el 2002. Cambió en el 2002. Sí, claro, claro. Correcto, o sea, hasta el 2002, cualquier persona que dijera que pretendía explotar en términos, aunque no se dedicara a la actividad agropecuaria, Sí. pero que se propusiera formalmente dedicarse a ella. Lo que pasa es que como es ambiguo, ¿qué significa proponerse formalmente? Tenía que tener un plan. A ver, Felino. Acá hay una cuestión muy simple. Yo odio cuando quieren caer en el rigorismo del texto de la ley. Acá vamos a hacer más fácil la película. A ver. ¿Quiénes no podían ser? Vamos a hacer fácil. Ah. ¿Quiénes no podían ser? No podían ser los que ya tenían tierra. ¿Ok? Ok. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Si tomamos esa condición negativa, el que no puede ser, no podía ser una sociedad anónima. No podía ser alguien que no se dedique a la agricultura ni que pueda dedicarse a la agricultura. Vos sabés que la Iglesia Católica recibió 10.000 hectáreas en el Chaco. La Iglesia Católica del Paraguay está en el informe de Verdad y Justicia. Y no podía recibir. Si lo tomamos como un ente del derecho privado, como una asociación sin fines de lucro, No está podía. excluido entre las sociedades y otras sociedades impersonales. O sea, depende cómo lo tomemos, ¿verdad? No podía. Todos los demás, los que podían. Los que podían, por ejemplo, tenemos el caso de Emilio Abreu. El pastor Emilio Abreu. El pastor Emilio Abreu, actual consuegro de Alderete, lo cual lo pone en una posición privilegiada Claro. políticamente hoy, ¿verdad? José Alberto Alderete, ex titular de Itaipú, También. asesor de Mario Abdo Benítez. Sí, y habla con Dios por teléfono. influyente, sí. Bueno, Alberto, el señor Abreu recibió 4.000 hectáreas en Nueva Asunción en el año 1983. Si nosotros hacemos un seguimiento de esta propiedad, puedo asegurar que esta propiedad ya fue vendida por lo menos 4 veces. Y que él compró a 1.000 guaraníes el kilómetro cuadrado y lo vendió a 5.000 guaraníes el kilómetro cuadrado. Y pudo comprar un auto. Estamos hablando del año 1983. Esas son cuestiones de la fe. Consigue ¿Qué la multiplicación de los dones. qué hay que interpretarlo en un trabajo de investigación que acá lamentablemente no se siguió? No se siguió. Y ahí le responsabilizo al gobierno de Lugo, porque este informe se entregó cuando empezó el gobierno de Lugo. Espera, ¿ese informe cuál es? El informe de Verdad y Justicia, ¿Se entregó cuándo? cuando empezó el gobierno de Lugo. Te digo exactamente. Como 4 El 28 de agosto de 2008. del 2008, en el Teatro Municipal, se entrega a los 3 poderes del Estado. Sí. Los 3 poderes del Estado. Claro. Entonces se entrega oficialmente con la recomendación de que efectivamente, vía Ministerio Público, y hay una institución clave en este tema que es la Procuraduría General de la República, realicen las investigaciones correspondientes para determinar, o sea, para investigar y determinar la veracidad de lo que la comisión estaba publicando. Ese fue el proceso y efectivamente estas instituciones, Felino, el Ministerio Público y la Procuraduría no siguieron ese camino. Bueno, vamos. ¿Cuánto? Va a recordar nomás. En el informe de Verdad y Justicia, ¿cuántas tierras fueron mal adjudicadas según el dictamen de esa comisión? Cerca de 8 millones. La Comisión de Verdad y Justicia documentó, y yo me ocupé de verificar,
8 millones de hectáreas en coincidía. total, 1,5 millones en la oriental. 3.054 lotes en la región oriental que suman 1.507.535 hectáreas y 1.178 lotes que suman 6.298.834 hectáreas en el Chaco. Esto significa que tenían que haberse abierto 4.332 carpetas fiscales. Pero como no era delito esto, esto tenía que haberse procedido a una acción civil. Y ahí empieza la mafia del Estado paraguayo. Verá, a ver, para que entiendan más bien los televidentes. Me Verá. para agregar una cosita ver. para el tema de entender el tema de las tierras malavidas, todo lo que ya se dijo acá, ¿verdad? También hay gente que recibieron 2 o 3 propiedades. No, Milton Machado recibió 50 veces. Por ejemplo, Esas son tierras ese dato mal no sabía. adjudicadas. Luis María Zubizarreta, hay escribano, datos, hombre público, sí. recibió 4 veces 4 Esposo- propiedades en el Chaco. Y eso está en el informe. Está en el informe. Hay esposos, esposas, hijos que recibieron la tierra. Ahora, fíjense, esto es muy importante. De No. esos más de 4.000, yo hablaba hace poco con el procurador, 33 casos se llevaron a justicia. Sí. Sí, tiene ¿Sabe razón. cuántos se perdieron? 33 casos se Claro, perdieron. lógico. ¿Por qué? Y ahora me entero a través de Felino que de esos 33 juicios lo único que nos queda es una deuda con los abogados No me sorprende en de 30 absoluto. millones de dólares. Sí, señor. Está No acá me en el informe. Luis, ¿me permitís? Sí. Yo creo que acá realmente esto es un problema que fue generado por el Estado, y cuando digo el Estado, ¿verdad?, me refiero a todos los gobiernos de turno. Ayer dije exactamente lo mismo, porque acá estuvieron Colorado, estuvieron liberales y estuvo el presidente Lugo, ¿verdad?, con todo respeto, ¿verdad? Pero ¿cuál fue la solución al tema? ¿Cuál fue la solución al tema? No hubo solución. No hubo solución. No hubo. Y finalmente, independiente que haya habido o no solución, creo que hay una problemática real en el tema de tierras hoy. El INDER tiene 1.300 colonias agrícolas, de las cuales 300 tituladas, Sí. 1.000 sin titular. Tiene un pasivo que yo creo que si uno tiene voluntad política para solucionar el tema de tierras en los pequeños productores, por lo menos, ¿verdad?, son 80 millones de dólares. Sí. Ahora, quiero llegar a esa parte, Fidel, en la segunda parte, porque quiero hablar de eso. ¿Qué hacemos? ¿Cómo solucionamos el problema? Quiero entendernos más esto. Le voy a pedir justamente a la encargada de despacho del INDER, Gail Gina, hoy, ustedes, o sea, el INDER no inició ninguna acción para recuperar tierras a partir de este informe, ¿verdad? Bueno, efectivamente no se iniciaron acciones judiciales como para recuperar las tierras para revertir al patrimonio del INDER. Bien sabido es que son situaciones que se dieron anteriormente y que debemos de analizar caso por caso, justamente porque creo que escuché decir al doctor Felino Amarilla que ya no son las mismas personas las que detentan esas tierras, tal vez ya son terceros o cuartos adquirentes, y debemos analizar, entiendo yo, caso por caso, de modo a poder primero identificar todas esas tierras y después iniciar las acciones que correspondan en derecho, y siempre y cuando también el Poder Judicial se ponga las pilas, digamos, ley, que nos apoyen en ese trabajo. Mi idea es conformar un equipo técnico jurídico de modo a recabar toda la información de las condiciones actuales de dominio de esas tierras, como así también de ahí a poder saber si tuvieron desmembramientos, quiénes son los que están poseyendo actualmente. O sea que es un trabajo demasiado grande que no, O sea, no lo vamos a poder Yail, solo como INDER. Yail, pero a ver, desde el 2008 en que se entregó el informe a hoy pasaron 12 años. Hoy el INDER no tiene el informe de estos 4.000 casos que se mencionaba
¿Qué pasó con esa propiedad? ¿Quiénes son hoy los que detentan el título? O sea, ustedes no tienen esa información hoy, 12 años después. Sí, nosotros, como por eso justamente le estoy diciendo, yo estoy asumiendo como Sí, claro, yo encargada de- entiendo, no es una cuestión personal, digamos, contigo, que No, entiendo no, que yo hace- entiendo, sino pero institucionalmente necesito- digo, no hay la información. Sí. Nosotros necesitamos justamente recabar toda esa información porque de hecho yo ya hablé con el Procurador General de la República y debemos actualizar ese informe y tomar las medidas, las acciones judiciales necesarias conforme a la situación que vamos a encontrarnos. Porque como te dije, ya no son los mismos, esas tierras algunos ya vendieron, ya está en manos de otras personas que también son Ok. adquirentes de buena fe. Ya, O sea ya. que, Entiendo. tenemos que analizar caso por caso. Entiendo. No nos cerramos a ese trabajo, Ok. es un compromiso Claro, y lo tenemos que hacer. Vamos a hablar enseguida de la complicación que esto supone, porque claro, se vendieron 1, 2, 3, 4 veces la propiedad, ¿qué pasa? O sea, si el origen es espurio, se produce una anulación en cadena o no, es complejo el asunto. Vamos a hablar enseguida de eso. Yo le quería preguntar antes a Quintín Riquelme, porque acá estamos hablando todavía de la cuestión jurídica, o sea, estamos viendo cómo se entregaron la tierra, era legal, no era legal, se puede recuperar o no, pero el resultado hoy, tenemos casi, ¿cuánto? 70 años de reforma agraria. Básicamente la misma política porque el mismo partido ha estado con una diferencia de 5 años, el mismo partido agrarista en todo este tiempo. Hoy, si tenemos que decir, esto es un fracaso, ¿es así de contundente? ¿Es un fracaso? Mira, particularmente creo que la tierra es el factor de producción más importante en Paraguay, ¿verdad? O sea, Correcto. ¿por qué? Porque la economía gira básicamente en torno a la Agropecuario. agricultura y la ganadería, ¿verdad? Correcto. Y si uno mira la historia, o sea, esto que pasa ahora es el resultado de lo que tuvimos hace más de un siglo, ¿verdad? O sea, la venta masiva de las tierras públicas, los conflictos de tierra empezaron el primer conflicto de tierra empezó en 1987 en Atirá, donde llegaban órdenes de desalojo a los campesinos se organizaban para defender su derecho a la ocupación de tierra, ¿verdad? O sea que es una historia larga y eso se arrastra. Y la cuestión jurídica también acompaña esto. O sea, la modificación, por ejemplo, del Estatuto Agrario. Por ejemplo, hablaba de la reforma agraria, definía como la transformación de la estructura agraria, ¿verdad? Sin embargo, en el Estatuto Agrario del 2002 habla de adecuación de la estructura agraria. O sea, son... ¿Y cuál es la diferencia? Transformar la estructura agraria significa distribución de tierra y no simplemente adecuar como a las necesidades de la gente, ¿verdad? O sea, y, por ejemplo, la Constitución Nacional del 67, creo, Sí. hablaba 92. de cada paraguayo tiene derecho a una tierra propia. La Constitución del 2002, 1992, habla de cada paraguayo tiene derecho a una vivienda digna. O sea, una vivienda digna, uno puede en 10 metros cuadrados levantar una vivienda digna, ¿verdad? O sea que hay cambios muy, muy significativos, ¿verdad?, que favorece justamente a los latifundistas o al latifundio. Por ejemplo, en el Estatuto Agrario también se sacó el límite que uno puede tener. El Estatuto Agrario anterior hablaba de 10.000 hectáreas en la región oriental y 20.000 en el Chaco. Eso para distribuir, para la adjudicación de Para la tierra adjudicación. pública. O sea que nadie podía tener más de 10.000 hectáreas. Hoy, en el Estatuto Agrario, en el Censo Agropecuario del 2008 aparece 600 propiedades de más de 10.000 hectáreas. Y en el 91 teníamos 351 propiedades nomás. O sea que cada vez hay una brecha
Claro, hay una agrandando, concentración, o sea, digamos, en la mayor propiedad. concentración de Quiero todo. ir después con ese fenómeno y qué hacemos. Pero, Felino, yendo otra vez a la cuestión jurídica, ¿verdad? Que me parece muy importante. 33 juicios perdimos. Sí. Esos 33 juicios perdimos, vos me decías, porque pero esto tiene que ser de propósito. No, es la Procuraduría la que inició la acción y no el INDER. Anoche vi el programa con Hugo y con Fidel. Este tema de la mafia que él estableció en el INDER IBR, desde la creación del IRA es una mafia. Desde el IRA ya es una mafia. Porque ¿qué había para repartir en los años 50? Tierra. Las primeras repartijas de tierra a los correligionarios colorados fue en el Ñembucú. Natalicio González, presidente por suerte durante 7 u 8 meses, cuyo eslogan para llegar al poder fue a balazo o a sablazo natalicio al palacio. Expropió por decreto del kilómetro 200 al kilómetro 300 de la ruta 1, desde San Juan Bautista Misiones hasta Carmen del Paraná, 10 kilómetros a ambos lados de la ruta porque estaban en poder estancieros liberales. Esa fue la primera reforma agraria colorada. El discurso de la reforma agraria colorada que le da papacitos frutos, hoy es un discurso que lo puede hacer Sixto Pereira. Tiene el mismo contenido desde el perfil ideológico del discurso. Pero vamos a lo concreto del desarrollo, donde la sociedad paraguaya, genuflexa y cómplice, participó de este festín. Yo me considero liberado de este problema, por eso puedo hablar con estos términos. Luis María Zubizarreta, escribano, fue adjudicado por la reforma agraria con 40.000 hectáreas en el Chaco, está en el informe. El correligionario Adilson Rosati, ¿le conocen, verdad, Adilson Rosati? Para los que no sepan, acusado de narcotráfico, preso por narcotráfico, asesinado en la prisión. pista Flamingo, asesinado en su casa. Sí. 28 adjudicaciones de terreno tienen Pedro Juan Caballero y Concepción. Solamente podía recibir una. Uno. Y ya es discutible que No, podía recibir uno. Sí, porque estaba abierto. Pero tiene 28. Ok. Milton Machado Medeiros, correligionario brasilero, 50 adjudicaciones, desde Vallanera hasta Pedro Juan Caballero. Tomo estos dos casos, no para crucificarlos a estos dos ciudadanos. ¿Quién fue el funcionario que otorgó estos títulos en el INDER IBR? ¿Cómo se llamó ese bandido? ¿O ustedes piensan que acá estos dos fueron tan vivos que vinieron a joderle al Estado paraguayo? No, y se les dio escritura pública. Pero ahí yo tengo una diferencia contigo. ¿Qué? Ahí tengo una diferencia contigo. ¿Cuál? Porque si vamos a responsabilizar solamente a los funcionarios, Belino, vos sabés que eso no funcionaba así. Porque no Por eso cuando el senador, y te voy a decir, cuando el senador Zavala dice es responsabilidad del Estado, pero ¿quién era en el Estado? Y ¿Vos era el crees IBR. que ese funcionario, y vos sabés perfectamente esto, vos crees que ese funcionario de IBR, del INDER después, ellos actuaban así porque había una lógica política? Lógico. ¿Entendés? Había un poder político, ¿verdad? De políticos, de militares, de latifundistas, etcétera, que así actuaban y esa era la orientación que había en todas las instituciones y se fue creando esa gran mafia de la que hablamos antes. Pero ¿verdad? mi querido Hugo, el automau era el precio de la paz. Claro, por supuesto. Habían amigos nuestros que vendían chapa de la isla Yacyretá, porque el que tenía chapa isla Yacyretá era impune. Claro. Era impune Sí, e señor. inmune. ¿Ok? Pues sí, Bueno, ¿por qué en el 2008, que este informe lo tomo hoy y discrepo con la presidenta del INDER actual? La función no es del Estado. Acá de propósito se metió a Procuraduría. ¿Ustedes creen que los abogados de la Procuraduría son todos burros? ¿Ustedes creen que por qué hicieron 33 juicios elegidos y se equivocaron en la demanda? En este momento el Estado paraguayo tiene que un potencial honorario. Este es el informe de la Procuraduría. ¿Cómo se llama el chino? Este que le decían el chino que era procurador. García. El chino García. Esto es un informe de su época. Sí. 24.562.000 es el potencial honorario que hay que pagar al cambio 5.500. Por los 33 juicios perdidos. Por los 33 juicios perdidos. Ahora haría un debate, vos que sos abogado, hay un debate que creo que Luis colocó de paso en una de sus intervenciones recientes.
estos títulos que se entregaron en estas condiciones de irregularidad, de ilegalidad, ¿son nulos de origen o no? Eso le quiero preguntar a Fidel, porque Fidel, hay dos escenarios. Es decir, Vos sabés que el es problema. cierto- No, la pregunta no quiero que quede picante. No, y porque yo quiero es central. justamente. Vos sabés que son títulos anulables. No son nulos de por sí. Pero son anulables. Son anulables. El problema es que esta maniobra de pasar del 2008 al 2020 fue una maniobra planificada para que prescriban. Yo soy abogado y conozco la mafia. Ya te respondió Luis. Espera. ¿Me estás diciendo que todos estos casos prescribieron ya? Porque los casos de anulabilidad por el Código Civil viejo y nuevo son 10 años. Y estas adjudicaciones se hicieron con el error. Yo estoy hablando como abogado defensor de un bandido. Sí. Pero vos no podías ser dueño de 50 lotes, Milton Machado, Rosati. Vos no podés tener 28. Claro. Te pueden dar uno, pero Sí, te pero pueden no dar. 28. No, pues ese fue un error administrativo. Error subsanable. Se anula. ¿Quién tiene que hacer la anulación inicial? Administrativamente, el INDER. ¿Qué hizo? Demandó el Estado, no demandó el INDER. Ustedes piensan, ¿quién fue el primer presidente del INDER con Lugo? Ahí está la madre del borrego. ¿Quién fue? Ya sí, ¿quién fue? Alberto Alderete. Alberto Alderete. Espera, creo que no fue Alderete. Sí, Alderete fue el primero. No. ¿Alderete? Sí, señor, sí, señor. Bueno, la madre del borrego. Lea la lista de los responsables por lesión de confianza. ¿Por qué lesión de confianza? Porque dilapidaron los bienes privados del Estado paraguayo, porque los bienes del INDER son bienes privados, no públicos. Por eso es que no hay fiscal privado. Juan Manuel Frutos, del 63 al 89. Esteban Medina, 1989. No hizo nada. Basilio Nikiporós, 1989-1992. No hizo nada. Cancio Urbieta, 92-94. Hugo Aymerlo, 94-99. Enrique García de Zúñiga, 99-2000. Antonio Ibáñez, 2000-2003. Hermenegildo Alonso, 2003. Falta Erico Ibáñez, 2004-2007. El primer presidente del INDER que aparece en 2008 es Héctor Cardoso. Después aparece Alberto Alderete, 2008-2010. Después Eugenio Alonso, Marciano Barreto, Emilio Camacho y completa... Emilio Camacho fue interventor. No importa. El gobierno Lugo no, para aclarar, el gobierno Lugo interviene en el INDER. Bueno, está bien. Bueno, y no consiguió nada tampoco. Pero quiero ¿a dejar dónde? acá, quiero dejar acá Sí. para dejar, porque quiero ir Y hay otros temas legales lógica también. esto. Claro, quiero ver primero la cuestión legal, porque la cuestión es qué hacemos ahora. Y hay otros Resulta temas que, legales por lo que también. está diciendo Felino, si ya pasaron 10 años desde la adjudicación irregular, porque ahí sí violaron la ley, porque Sí, tenían sí. que darle uno. Ok. Ya era luego una cuestión dudosa ese tema de que se tenían que dedicar a la actividad. Sí. Pero es dudosa. Ahora, lo otro era categórico, no más de una adjudicación. Le entregaron 50 a un colono brasileño. Eso fue irregular. Pero como pasaron 10 años, ya no podemos nosotros reclamar como Estado. Sí, señor. Hay un fallo del doctor Mongelos, que fue el único fallo fundado que yo encontré. Sentencia definitiva 952 del 16 de octubre del 2008. Octubre del 2008, ya a gobierno Lugo. Donde le dice todos los errores que cometieron. ¿Qué pasó después? Siguieron cometiendo errores. Porque, ¿qué pasa? Yo estoy de acuerdo que el Estado pierda 33 juicios. Estoy de acuerdo. Y que se pague 24 millones de dólares honorarios por perder 23 juicios. Pero, ¿qué se hizo después por 4.270 casos que quedaron Lo que a la pasa, deriva? lo que pasa, Felino, que necesariamente ahí va a tener que entrar en la parte política de la situación. ¿Y? Y ustedes saben perfectamente bien que la transición, el poststronismo, después de la transición, se construyó sobre la impunidad de bienes mal habidos y de tierras Sobre mal la habidas. complicidad de la oposición. Esa misma gente que estuvo con Stroessner se quedó y amoldó el proceso y todo eso no se investigó Y nunca. la oposición fue cómplice. Claro, totalmente Y bueno, y de acuerdo, reconozcamos eso. Pero yo nunca, a ver, nunca pero- dije lo contrario. Por Nunca dije eso, lo Luis, contrario. por eso, Luis, digo que acá los responsables fueron los gobiernos sucesivos desde su primera creación, pasando por los estatutos agrarios hasta la fecha de hoy.
Y en el medio, y ahí es donde yo digo que es importante que se debata, ¿verdad? Porque si el informe de verdad de justicia, vuelvo a decir, respeto muchísimo, tomo 4, referente al tema más de vida, es soberano y es así, bueno, comencemos a... Pero ahí, si nos ponemos a analizar que en un periodo de 8 meses, porque comenzaron a trabajar, lo dice en el informe, en el 2007, en no sé qué mes, ¿verdad? Y terminaron entregando en agosto del 2008, o sea que habrán terminado allá por junio, ¿verdad? Y si vos comenzás a hacer el cálculo de la cantidad de casos que tenían, dividido la cantidad de días hábiles, dividido la cantidad de horas que podían trabajar, dividido la cantidad de minutos, se ve que se podía analizar 6 expedientes por minuto, más o menos. Dependiendo. Entonces vos agarrás y comenzás a decir a la pucha, a ver un poco, tenían que pasar por tesorería, tenían que pasar por catastro, tenían que pasar por el departamento de agrimensura, después de ahí tenía que ir a procuraduría, tenía que ir a contraloría. Entonces vos agarrás y decís, bueno, acá hay, reconociendo de que sí hay tierras mal habidas, mal adjudicadas, a gente que no era beneficiaria de la reforma agraria. Yo vuelvo a decir, ¿verdad? Acá hay, ¿verdad?, un tema legal y hay un tema también de fondo, ¿verdad?, de que hay cosas que tenemos que comenzar a mirar, ¿verdad? Porque acá el discurso es lo que a mí me preocupa, ¿verdad? El discurso cuando lleva a la violencia en el interior del país, en todo lo que hace referente a tierra, y nosotros estamos hoy, ¿verdad?, teniendo el Paraguay de hoy, no es igual al Paraguay de antes, ¿verdad? El Paraguay no sé, cuando yo tenía 14 años, la civilización terminaba en Coronel Oviedo, hasta ahí llegaba el asfalto. A partir de ahí no había nadie, éramos 1,5 millones de habitantes, ¿verdad? Y dentro de la filosofía o el ánimo del Estatuto Agrario de esa época era que cumpla un rol social y de desarrollo económico del Paraguay. Pero mira, me te voy a ayudar con algo. Dos acotaciones, Sí. me metí feliz, no, sobre lo que decía el senador Fatsazabala. Primero, es importante el reconocimiento de las cosas. Con Felino recién coincidíamos en que no solamente el oficialismo colorado, que también la oposición fue cómplice de todo este proceso, o parte de la oposición, para no meterle a todo, perfecto, ¿verdad? Pero también los gremios como la ARP y los alrededores, que nunca quisieron debatir el tema. Siempre tuvieron un silencio cómplice sobre esta cuestión. Pues la sociedad ¿verdad? tiene que ser purgada. No, ya sé, pero déjame terminar una cosita nomás. Yo creo que acá los grandes responsables, y digo el Estado, y acordate que en el Estado tenemos 3 poderes, Hugo, nosotros hoy estamos en función de Estado. ¿Por qué metemos los gremios? El Estado es una cuestión abstracta planteada de esa manera. En la administración del Estado hay responsables, y hay responsables en la política, hay responsables en los grupos económicos poderosos, hay responsables. Eso por un lado. Segundo, una pequeña aclaración. O dos sobre el tema de la Comisión de Verdad y Justicia. Yo creo que el señor Zavala sí relativiza el trabajo. ¿En qué sentido, verdad? No, Hugo, yo quiero que se debata, déjame decirte. Importante. Cuando se calcula por minuto, etcétera, etcétera, ellos tuvieron varios equipos de trabajo. Conformaron varios equipos de trabajo y, por supuesto, con los equipos de trabajo pudieron llegar a estudiar diferentes situaciones. Pero lo más importante está en el informe de la comisión que ahí tiene Felino, creo que está en la introducción, no sé, en el capítulo 4, cuando ellos dicen, esto es lo que nosotros concluimos. Y le pedimos... dan las recomendaciones de cómo... Espérame, déjame terminar. Y le pedimos, dice, a los poderes del Estado que vía Ministerio Público y la Procuraduría hagan la investigación correspondiente en base a nuestro trabajo, dice. Ellos no dicen que son la verdad absoluta de este tema. Bueno, pero yo creo que esa es una entonces discusión, estamos concordando, claro, Hugo. de hecho, me parece que esa es una discusión hasta innecesaria, porque en realidad, digamos, el informe de Verdad y Justicia obviamente no es un dictamen judicial. No, por supuesto. Es un informe que se hizo sobre una situación, sobre la base de una ley que crea esa comisión, por cierto, ¿verdad? Entonces es un documento político. Es un documento político que los partidos que puede tener errores. Tomar. Claro que puede tener errores, porque Claro, de hecho sí. es una base para investigar, es un Así es. indicio. Estamos de acuerdo. Pero a mí lo que me preocupa es esto. A ver, en este desorden que están hablando, que yo no creo que sea un accidente, No. este es un desorden armado A para propósito. blanquear lo que decisión ocurrió. política. Esta es una decisión política. Ahora, así fue.
¿Qué hacemos? Es la pregunta. Yo- Jurídicamente estamos entrampados. No, estamos, Pero tiene que haber una salida política. Yo tiene una cosa. A ver, El archivo del terror no es el que se encontró de investigaciones en la policía. El archivo del terror es el archivo del IBR-INDER. Hace 4 años, por ley, debería haberse entregado a Catastro ese archivo. Nunca entregaron a Catastro. Porque la mafia sigue tan campante y mejorando. Cada 3-4 meses se le agarra a un funcionario que está coimeando con un lote en el Chaco. El lote en el Chaco en el IBR cuesta $50 la hectárea y se vende a 500. Atendé el informe del INDER. Acá está. Ellos dicen que tienen 3.286.975 hectáreas. Dicen que tienen. Y dicen que tienen 1.350 y algo de colonias. Sobre 3.286.000 hectáreas dan título a 1.900.000. Y luego hay lo siguiente. Esto es informe del INDER. No es verdad y justicia. Colonias sin dato y fiscal. Ella pico ahorita te di colonia fiscal si es del INDER. ¿Me explico? claro. Es un disparate. Todo esto está acá en el informe del INDER y del PNU, de otro gran entelequia también de la joda. 1.283.738 hectáreas es sin datos. Yo pregunto, Araca, Eiko o Pata la campesino sin tierras a la tierra sin título. Ahí viene la parte propositiva. Acá está la joda. Y esta joda es útil a cualquier ideología y o partido político. Acá está la mafia. En el informe del INDER no hay que ir a verdad y justicia, a nada. Acá está la mafia. A ver, le quiero preguntar a Yail, Gina. Yail, ¿hay algún trabajo que esté haciendo el INDER con el Catastro Nacional y con los registros públicos? Porque nosotros tenemos un desorden absoluto de la propiedad. Este es un país que tiene propiedad de 2 y 3 pisos. Es decir, vos tenés, el catastro es una cosa, el mapa físico del país y el mapa jurídico del país otra totalmente distinta. ¿Hay algún trabajo que se haya hecho entre el INDER y estos otros 2 institutos claves del Estado en todo este tiempo? Nosotros tenemos un convenio para regularizar todas las tierras del INDER. Yo quiero, y de hecho que empezó ese proceso para agilizar justamente toda la titulación en las colonias que están habilitadas, de las cuales tenemos el antecedente dominial, o sea, tenemos el título de propiedad, adecuamos ese trabajo a la acordada y presentamos al Catastro Nacional para que ellos aprueben todo el trabajo técnico de la colonia y ahí empezamos a otorgar títulos. Yail, un detalle nomás. Sí. El INDER tiene más de 1.300 colonias. Acá estoy leyendo en el informe del INDER. Dice, tal vez el hecho más relevante e histórico se produjo en mayo de 2015 cuando INDER, luego de varias décadas, presentó al Servicio Nacional de Catastro el primer plano completo de una colonia, dando cumplimiento a la acordada, la que vos estabas citando. Por eso digo. De las 1.300 colonias, una se presentó hasta ahora. 39 colonias finiquitadas tenemos a partir de ahí, como en proceso de titulación. 39. 39 colonias finiquitadas. Perdón, de las 1.300. Claro, de la Un total de 6. Pero eso es de lo que tenemos antecedente dominial. ¿Y lo otro? Entonces tenemos en total 6.755 títulos, o sea, lotes listos para titular. Entonces es un trabajo muy grande que tenemos pero sobre todo quiero entender. Nuestros compatriotas necesitan el título. Sí, ya sé, justamente, pero por eso es que, discúlpame, Yail, pero de 1.300 colonias, 39 son las que están regularizadas con título. Vamos, perdón. En varios departamentos, por supuesto. No importa, pero 39.300, estamos hablando de Lo primero nada. que quiero decir es lo siguiente, ¿verdad? De que ahora recién
están comenzando a hacer y las mensuras no les cierran. ¿Verdad? En muchos casos. El catastro nos aprueba. Okay. Claro que las mensuras deben cerrar para que el catastro Por supuesto. apruebe. No, con todo respeto, yo solamente estoy contando la problemática. Y después la otra gran problemática, ¿verdad?, es que efectivamente los peritos agrimensores, ¿verdad?, no quieren ir a trabajar, ¿verdad?, porque si van a trabajar al Chaco, cobran, y si tienen que ir a trabajar por la colonia, ¿verdad?, no cobran, entonces es todo. Entonces, ahí viene la parte propositiva. Si tu deuda es 80 millones de dólares, si vos querés solucionar el problema postergado de las 1.300 colonias, que hay gente, ¿verdad?, que está ocupando, que ya vendió derecheras, ¿verdad?, por 1, 2, 3 veces, es el negocio inmobiliario de varios funcionarios del INDER, en el Chaco, en la Oriental, de varios líderes, quiero terminar nomás, de varios líderes, ¿verdad?, vamos a decir, en el negocio de las tierras de vender derecheras. Si vos agarrás y no integrás a esta gente al circuito económico, ¿verdad?, si vos no generás arraigo, si esta gente no paga sus impuestos distritales, si vos tenés todos estos problemas trancando, ¿verdad?, el Poder Judicial con todos los juicios, la policía con todo el tema de desarrollo, ¿cómo vamos a tener seguridad y cómo vamos a tener la justicia pronta y barata? Acá lo que se necesita es efectivamente voluntad política, ¿verdad?, y darle solución a esas 1.000 y pico de colonias que tenemos todavía de forma irregular, que algunas tienen 50 años. No, eso es parte de un problema mucho más complejo. Sí, yo le voy a pedir un ratito, porque tengo que hacer la pausa. Te pido, Gilda, que me espere también ahí. Perdón, Yail. Yail Gina, ¿verdad? ¿Estoy diciendo bien o estoy diciendo un disparate? Sí. ¿Es Yail Gina? Sí, señor. Bueno, te pido un ratito, Yail. Le quiero escuchar también a Quintín enseguida. Tengo que hacer una pequeña pausa. Vamos a ver si podemos establecer cómo se sale de este embrollo, porque tenemos un empantanamiento jurídico que no es un accidente. Esto se provocó para llegar a esta situación. Y la cuestión es cómo le encontramos una salida política, porque hay un hecho que lastima y genera crisis, y que es saber que esas tierras fueron adjudicadas de manera irregular, aunque hoy ya jurídicamente no podamos hacer nada. Pero es muy difícil que vos le digas a un campesino que está ocupando una tierra, que sabe que el origen es espurio, que hoy ya no podemos hacer nada porque metieron la pata en la Procuraduría o donde sea. ¿Cómo solucionamos ese problema político? Y después, y lo vamos a hablar después con Quintín también, ¿qué hacemos si se puede destrabar esto? ¿Cuál es la salida a el problema de la reforma agraria, el objetivo final, que es que la gente que vive en el campo tenga una renta? ¿Esto le va a generar renta? Hacemos la pausa, enseguida vamos a estar discutiendo todo esto. Mafresh 3 en 1, desodorante de piso y superficies. Limpia y perfuma por más tiempo. Proba Mafresh y disfruta de las mejores y perdurables fragancias. Lavanda tropical, néctar floral, rocío campestre. Limpia y perfuma con la más alta calidad, a un precio bajo, por el suelo. Mafresh, limpia pisos y superficies, no tu bolsillo. Ahorra más llevando la opción a granel que solo Mafresh ofrece. Mi día comienza desde muy temprano. Y con Multivitam 27 Plus arranco con todo. Desde el amanecer empiezo con la mejor energía. ¡Al aire! Para seguir la mañana a full y mantenerme en forma. Con Multivitam 27 Plus, vos también podés elegir. Concentrarte al máximo para hacer lo que te apasiona. Seguir entrenando para rendir más. Mucho más. Pasar más tiempo con tus amigos. Hasta continuar tu serie favorita. Con Multivitam 27 Plus, elegí más para tu día. Bueno, hay que dejar prendida la cámara y el micrófono porque en el corte esto es una fiesta. A ver, quiero ordenar nomás las cosas porque quiero entrar a la parte de cómo salimos de esto. Porque yo quiero repetir, es un problema
jurídico, pero sobre todo es un problema político. Es un problema político y social, porque resulta que si vos tenés un grupo de campesinos que invaden una propiedad y te dice, espera, esta es una de las 50 propiedades que recibió este colono brasileño que no podía haber recibido, ¿qué hacemos? Porque tienen razón, aunque jurídicamente vos no puedas conseguir sacarle la tierra. A ver, Quintín. No, con el tema de la cantidad de colonias. O sea, a mí me llama la atención porque acá yo tengo datos del INDER. Dice, resumen general de cantidades de colonias. Año 1960, 2005. Y aparece total 1028 colonias. O sea que desde 1960 se distribuyeron, o sea, se crearon 1028 y miles de esas colonias desaparecieron ya, o sea, centenares. Entonces, ¿cómo el INDER va a hablar ahora de más de 1000 colonias? El registro oficial habla de 1300. Te puedo dar una perla. Me acabas de dar algo genial. Hace 4 días, la señora Gay, hay que preguntarle a ella, dice, ¿pudimos solucionar el problema de las tierras ex CAFE, finca 242, Pedro Juan Caballero, después de 50 años, porque la CAFE se fundió y quedó en poder del Banco Central, y vamos a solucionar la colonia Cerro Coraí, no sé qué historia? Brillante, aplauso. Están los diarios, hay que preguntarle a Gail. Ella conoce bien la finca 242, Pedro Juan Caballero. ¿Ustedes saben de quién es la colonia que se solucionó? Se llama Estancia Cerro Guazú, es de Horacio Carte. Compró toda la colonia, menos un lote. No. Gail. No, la finca 242 fue adquirida por el IBR al Banco Central. Sí, correcto. En aquel entonces se habilitaban las colonias por resolución. Tenemos 8 colonias que afectan la CAFE. Son nuestros compatriotas que hace muchos años ya tienen expediente formado, ocupan, tienen todas sus inversiones. ¿Cómo se llama la colonia que está en la estancia que compró todo Horacio Carte? Son Piquí, Guavirá, Ñande Yarapuente, Nueva Quirabán, Ñepu Aplajú, Lorito Picada, 1 de Mayo, y hay otra más, colonias que esas son tierras que son patrimonio del INDER, porque nosotros hemos comprado pero no tenemos el título, entonces no podemos transferir. Aquí no se trata de regularizar esto o aquello que no sea sujeto de la reforma agraria, que quede claro. La ex-CAFE son tierras adquiridas por el IBR y nosotros necesitamos que el Banco Central nos transfiera esas tierras para que podamos nosotros otorgar títulos a nuestros compatriotas. Algunos de sus abuelos ya estuvieron ahí, ya han pagado por esa tierra. Presidenta, necesitamos regularizar. Eso yo quiero que quede claro. Presidenta, ahora podemos seguir alertando. Sí. Tenemos en otros departamentos tierras adquiridas por el INDER que no tenemos el título. ¿Y por qué no tienen el título, Gail? Porque deben. Porque en aquel Porque deben 80 millones de dólares. Espera, quiero escuchar la respuesta de Gail. ¿Por qué no tienen los títulos? Y porque no se exigía la transferencia, entonces se otorgaba esas tierras como de origen fiscal, se daba título como de origen fiscal. Y a partir del año... Espera, pero ¿cómo? El INDER compraba las tierras de alguien. Con título, o sea, tenía finca y padrón. Entonces... Pero no registraba la propiedad. No. Mira, Luis, ¿puedo decir una cosa ahí? No me dejan hablar. No, te escuchamos, por favor. No, entonces nosotros se otorgaba como de origen fiscal esa tierra porque no existía esa acordada que después entró en vigencia y ya no pudimos más otorgar título. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Por qué la Corte exige un trabajo interinstitucional entre el registro público, el catastro y el INDER? Porque nosotros tenemos que revisar finca por finca que otorgamos título y eso después se tiene que descontar de la matriz de la finca 242. Tenemos en la colonia Yatehuí
varios lotes que hemos titulado, y ese trabajo hay que depurar ese padrón de la CAFE. Entonces, ese es un trabajo muy grande y como ese tenemos mucho. Pero si no tenemos un respaldo, una decisión política, Claro, un respaldo por político supuesto. de trabajar, entonces, y nos recortan todo el presupuesto. Luis. ¿Por qué? Porque nos tienen con el mote de corruptos. Entonces, es muy difícil que podamos hacer ese trabajo. Necesitamos un pacto grande entre todos para regularizar todas esas tierras. Hay muchos compatriotas, asentamientos y colonias pendientes de ese trabajo. No se trata acá de blanquearla a este o aquel. Y yo les quiero decir de que nosotros tenemos esa decisión también de iniciar el proceso de recuperación de tierras. Solamente que necesitamos actualizar todos los datos y trabajar en coordinación con la Procuraduría y buscar la estrategia jurídica justamente para no estar perdiendo los juicios. Tenemos que revisar título por título. No puede trabajar con Procuraduría. Esa es la realidad. Ella no entiende. Pero solamente con cada presidente del INDER siempre es el mismo argumento por el cual nos ponen en una situación en donde muchas veces es difícil decidir si no hay un acompañamiento de los parlamentarios, de la clase política, de los campesinos, de toda la gente. Esto tiene que ser producto de un pacto social para que podamos nosotros regularizar la situación de la tierra y que la reforma agraria, que es una deuda histórica, sea el compromiso que asumamos todos, no solamente el INDER. Acá no se trata de partido político, sino se trata de un problema social. La reforma agraria es un problema social. ¿Por qué existen invasiones de tierra? Porque muchas veces los compatriotas campesinos no fueron vía Beima a las instituciones, no existe más esa confianza. ¿Por qué? Porque no se resuelve. Pero para que se resuelva necesitamos que todos trabajemos por eso. Esa Perfecto, es la realidad. Gail, a ver, quiero escuchar las propuestas de qué Pero salida antes de la política propuesta, tenemos. falta una cosita acá decir, antes de entrar en la propuesta, ¿verdad? ¿Cómo está el tema de la tierra hoy? ¿Quién es el poder real o quiénes son parte del poder real en la tenencia de la tierra en el Paraguay? Porque este es un problema felino, senador Zavala. Este es un país en donde en el discurso todos ustedes, felino sale y grita y reivindica el respeto a la propiedad privada. Pero sin embargo, este es un país donde el poder político real a través de las instituciones no le otorga propiedad privada a la gente. Notable estas contradicciones. A ver, no está en su agenda, no estuvo en su agenda y no está en su agenda. Yo no metería esto al sector privado porque este es un problema del Estado. Voy a ir ¿verdad? al sector el privado. sector privado está fuera de esto. Ahora, donde yo quiero... Déjame terminar. A ver, terminar y después le escuchamos a Fidel. Sí. Entonces, te juro una cosa, Zavala. El Estado no es una cosa abstracta. ¿Ustedes creen que los grandes grupos económicos no tienen influencia en el poder? Claro que tienen influencia en el poder. Entonces, ese es el poder que funciona. Pero ¿a dónde quiero ir realmente? ¿Ante quién vamos a enfrentarnos con la propuesta que podamos trabajar? Y esto tiene que ver con el hecho de por qué no se titula, por qué no hay títulos. Porque no le conviene a nadie. Porque no le conviene a grupos de narcotraficantes. Políticos. Ya, eso ya sabemos, ya dijimos, políticos, ya sabemos, grupos económicos, ya sabemos. Pero ahora estoy citando concretamente a los grupos de narcotráfico que operan en esas zonas y coloco otra cosa. En 1995, a partir de algunas fuentes, el cálculo que había era que había más o menos unos 580.000 brasileños en el Paraguay, 95. Hago la aclaración porque no me interesa el tema de la xenofobia, no entro a jugar ahí, estoy hablando de un problema geopolítico. Fronteras móviles se llaman. Fronteras móviles de Golberito Couto. Sí. Golberí Couto Silva. Exacto. ¿Acaso el negocio hoy de esas tierras en las fronteras móviles, muchas de ellas no están en manos de brasileros? Pues yo te hago un paréntesis ahí para es hablar un para hablar poderoso grupo de poder. Para hablar en el mismo lenguaje. A ver, espera, Pregunto vamos a yo, ordenar esto. ¿qué tiene que ver Bachi Núñez, diputado cartista con 9.000 hectáreas ocupadas al otro lado del puente con la frontera móvil? Nada.
¿Qué les une a Pero él ambos es una problemas? característica. La corrupción política. pues, ok. La corrupción De acuerdo, política. totalmente de acuerdo. Ese es el problema. Luis, A ver, Luis, Fidel. yo, a ver, personalmente, y esto es para la presidenta del INDER, voluntad política para solucionar el problema va a tener por lo menos desde el Partido Patria Querida y de aquellos que quieran y entiendan la problemática y la necesidad de solucionar esto. Uno. Pero dos, yo creo que el INDER, las colonias o las tierras asentadas sobre tierras fiscales, las colonias asentadas sobre tierras fiscales, sí puede transferir. Y les puedo asegurar que muchas de ellas aún no ha transferido, ¿verdad? Porque no cerraron el polígono por voluntad política interna, uno. Dos, no puede transferir porque aún tiene deudas de tierras que fueron expropiadas. Y yo celebro que se vayan armando, que se vayan armando colonias, ¿verdad? Y que vaya cumpliendo un rol social y económico, ¿verdad? Porque ese fue el objetivo del estatuto agrario del anterior, ¿verdad? No el vigente, y hoy, ¿verdad? Tiene otra filosofía. Entonces, acá yo creo que nosotros tenemos una solución política y hay otra parte donde los políticos no van a poder tener, vamos a decir, intervención en la solución, ¿verdad? Porque es un tema jurisdiccional, ¿verdad? Se lleva ya la parte del Poder Judicial. Entonces, en ese sentido sí estoy de acuerdo de decir, señores, vamos a dar vuelta a la página, no en el sentido de blanquear, no quiero que se entienda esto, ¿verdad? Se tiene que hacer el esfuerzo. Pero a mí sí me preocupa, ¿verdad? Tener 1.300 colonias y apenas 300 tituladas. Que hay gente que sigue padeciendo. Nosotros en el Senado recibimos permanentemente gente para que le solucionemos el problema. Y a medida que más tardemos en la solución, se va a ir mezclando lo público con lo privado y vienen los discursos políticos, pero, y viene el caos. Y ahora, la gente Fidel, que trabaja en el marco, dentro del marco de la ley, Quiero necesita preguntar paz. una cuestión práctica. O sea, yo tengo, por ejemplo, el caso de este colono brasileño recibió 50 propiedades. Él no podía, era irregular, ¿ok? Esas propiedades probablemente se vendieron. Se vendieron 1, 2, 3, 4 veces. Según lo que dice Felino Amarilla, ya pasaron 10 años, por lo tanto prescribió y no se puede iniciar ninguna acción contra esta persona. Y Es decir, también ya no dentro de podemos las recuperar. colonias Y del tercero, INDER de que se buena venden fe. derecheras. Ok, entonces... Es un tierra del Estado, ¿eh? Bueno, pero ahora, la situación es esta. Yo tengo que estas propiedades que hoy tiene probablemente Juan, que es el comprador número 10, Sí, tiene un origen espurio. sí. Jurídicamente ya no puedo hacer nada como No. Estado, ¿ok? Pero es un problema político real. Pregunto, ¿cómo podemos solucionar esto? Ahí viene, y confío en la buena fe de Hugo por los principios que nos iniciaron a ambos en la política hace 40 y 50 años. No tanto. ¿Qué es el principio de buena fe? Tenemos una realidad que del 100% de las tierras mal adjudicadas tenemos que hacer un blanqueo de responsabilidad política. En Paraguay hasta hoy ni el Brasil ni la Argentina pidió perdón por el genocidio de la Triple Alianza. Y después de 30 años de la caída de Stroessner, el Partido Colorado jamás reconoció que violó todos los derechos humanos deportivos habidos y por haber durante su dictadura. Nunca. Creo yo para el futuro de que es necesario adjudicar responsabilidades. Adjudicar responsabilidades aunque no tengan una sanción jurídica. Esta lista de héroes del IBR, INDER, el último Mario Vega, tiene orden de prisión. El último presidente del INDER de la era Marito está con orden de prisión. El anterior creo que tiene una causa penal, Horacio Torres. Justo Cárdenas estuvo preso. Ramírez Montalbetti, intrascendente, T. de Boldo. Luis Ortigosa, procesado. Y así siguen los héroes. No, pues todavía no me dijiste Verá, cuál es la propuesta. La propuesta es que acá se tiene que hacer dos cosas fundamentales. ¿Cuáles? Primero, convertir propiedad privada a todos los poseedores legales de las propiedades o que estén en uso. Teoría peruana, Hernando de Soto, El otro sendero, lean, están en las librerías. Correcto. ¿Cómo lo hacemos? Darle el título de propiedad al que está ocupando la tierra.
Porque el mayor latifundista del Paraguay no es Juan Pérez, es el Estado paraguayo. El Estado paraguayo tiene 2 millones de hectáreas que no saben dónde están y quién las usa. Entonces es muy fácil. Pero el INDER tiene que cambiar de metodología. ¿Y cómo se cambia de metodología en el INDER? Con una orden política. Y cuando se dé la orden política, los 14 sindicatos que tiene el IBR-INDER van a cerrar la calle Tacuarí, van a comer empanadas en el San Roque y van a exigir... No es cierto. No. ¿Cuántos sindicatos tiene el INDER? 3 sindicatos. Espera. Yo solamente les quiero decir que tienen que diferenciar quiénes son los funcionarios de la institución que salieron mal de nuestra institución y quiénes son los que vienen y también salen mal. O sea que los funcionarios de la institución, nosotros tenemos, no es así, señor Felino, usted sabe muy bien que no es así. No todos los funcionarios del INDER son así como usted dice. Y no vamos a salir así como dice, a la calle a protestar porque se pueda cerrar nuestra discúlpeme el diálogo y ofrezco mis buenos oficios para lo que pueda colaborar con usted en lo que yo conozco. Déjeme un segundo. Hay problemas constitutivos, jurídicos del INDER que hacen imposible que cumplan ninguna función. Le voy a decir el primer problema jurídico del INDER. El INDER otorga título de propiedad en base a una resolución administrativa. Genera una finca con una resolución administrativa y como tal hay por lo menos 200.000 fincas generadas que no están desprendidas de ninguna matriz registral, con lo cual generan el segundo y el tercer piso. Le voy a dar un caso simple y sencillo. Las 206.000 hectáreas de la expropiación ante Vicué, ley 536/95, tiene 2 fincas matriz, la 921 Concepción y la 72 Amambay. Muy bien. Usted en su loteamiento, obra del ingeniero Allí Merlo, sistema espina de pez, una paja total. Son lotes de 10, 20, hasta 100 hectáreas. Hoy son estancias de 3.000 y 4.000 hectáreas en poder de políticos de la Amambay, políticos de Concepción y narcotraficantes. ¿Usted a quién le va a dar el título? Al que es sujeto a la reforma agraria. Muy bien. ¿Sabe tu error, Felino? ¿Sabe tu error? Tengo que hacer la pausa. Una palabra. En la caracterización que haces, correcto, yo poco sigo tiempo. Hay un error en tu... Metodológicamente no llegas al fondo de la cuestión. Porque parecía que el INDER es el generador de todo este... Felino, es el sistema político. Es el sistema político y el INDER, la mafia del INDER, ni siquiera los funcionarios opera en función a los intereses del sistema político. Tengo que hacer la pausa. Sí, a ver, cortito, Quintín, por favor. Que permitieron todo eso, están en el poder. Claro, el sistema Gracias, político. Quintín. Así mismo, Por eso hoy O sea, querés regularizar las tierras de Antevi, ¿verdad? Y te encontrás con el problema de que no te van a autorizar nunca. Y ahí es donde yo digo, no te van a autorizar nunca en el Senado. ¿Vos sabés cuánto pagó por las tierras de Antevi? Nosotros. 65 millones de dólares. ¿Vos sabés cuánto puede recuperar hoy si efectivamente recupera esas tierras y da a beneficiarios de la reforma agraria? Pues ninguna sirve para reforma agraria. El 7%. No importa. El 7% tiene actividad agrícola. Pero el valor de mercado, 150 millones de dólares. Claro. El sistema político es el Yo Ministerio Público, a eso quería el Poder llegar en algún Judicial. momento. No, Tengo que hacer la pausa, ¿verdad? Tengo que hacer la O pausa. si no, digamos. simplificamos el problema en el interés. Breve Hugo pausa. Richard. Ya volvemos. El nivel de la deuda pública de nuestro país se sigue incrementando de manera mensual. Hasta septiembre del 2020 había superado los 11.000 millones de dólares, lo que representa el 31.1% del Producto Interno Bruto de Paraguay, según el informe que fue actualizado hoy por el Ministerio de Hacienda. Al noveno mes del año se observa un incremento del 24.3%, es decir, 2.156 millones de dólares más en el pasivo total si se compara con el monto registrado a finales del 2019, que fue de 8.859 millones de dólares.
De esa manera, el rango actual de la deuda pública del país va superando el límite considerado como prudente por algunos organismos internacionales. Bueno, voy a intentar, que nos va a quedar poco tiempo, a ver, Quintín, porque hasta ahora yo no encontré quiero propuesta concreta de cómo salimos de esto. A ver, Quintín. Bueno, yo siempre planteo los dos desafíos grandes para mí, para el campesinado sobre todo hoy, es cómo el campesino consigue tierra ahora. Y el segundo gran desafío es cómo conserva las pocas tierras que aún tiene, ¿verdad? Y eso por dos motivos, ¿verdad? Por un lado, el avance de la soja, ¿verdad? O sea, Caguazú prácticamente la mitad de soja ahora. Alto Paraná, casi 1 millón de hectáreas. ¿Dónde se fueron a parar todas esas colonias? Alto Paraná, Caguazú, San Pedro. Y por otro lado, ¿verdad? Por un lado, el avance de la soja, que va remangando a todas las colonias esas creadas. Por eso yo no creo que el IBR tenga ahora 1.300 colonias. Si desde 1960 al 2005 tenía 1.028 colonias nomás. ¿De dónde aparecen esas 1.300 colonias ahora? Y por otro lado, prácticamente el retiro del Estado con su programa de desarrollo rural. O sea, el campesino ahora está sin protección. O sea que yo diciendo un poco con... Eso es lo que yo planteo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se conservan las pocas tierras que aún tienen el campesinado ahora? ¿Y cómo consigue tierra el campesinado? No tiene para comprar. Entonces, y va perdiendo tierra, ¿verdad? Entonces, eso es un problema. Ahora, más serio. yo pregunto, vos sabés que esta cuestión de fondo, ¿verdad? Porque me va a quedar poco tiempo. La tierra es un factor más de producción. O sea, sin capital, la tierra sirve para nada. Para nada. Si a mí me dan 10 hectáreas, yo no puedo hacer nada en 10 hectáreas. Y ahí es donde Pero si yo le doy a alguien que tiene 20 hectáreas y la está explotando, esas 10 hectáreas se va a convertir en renta. Entregarle la tierra no es la solución, es apenas una primera parte. Y yo pregunto ahí, ¿es posible que alguien con 10 hectáreas pueda desarrollar una actividad agropecuaria de manera rentable? Porque si no, le estamos condenando a la pobreza. Luis, déjame un poco algunas reflexiones ahí. Uno, yo creo que las 1.300 colonias son reales. No conozco ninguna colonia que haya desaparecido porque vino alguien, compró o invadió colonias del INDER. Uno, ¿verdad? Dos, yo creo que el tema de la soja, ¿verdad? Este tipo de discurso es el discurso que daña, ¿verdad? Porque sobre las mismas tierras que se producen soja, se producen trigo, girasol, maíz, chía, etcétera, etcétera. Esa salida de la pobreza extrema a pobreza, ¿verdad? Y gente de la clase media en el sector rural que ocurrió del 2005 a hoy, no se dio porque se instalaron industrias. Se dio porque la gente se fue incorporando a mercados de valor y entre ellos la soja, como fue el algodón en su momento, ¿verdad? Porque es un producto comoditizado, tiene precio de referencia. El algodón tenía en Liverpool, existían las desmotadoras, los acopiadores, los que te vendían insumos tenían un precio de referencia, estaba toda la cadena hecha en la soja también. Y desde el 2005 a hoy hay 27.000 pequeños productores que entraron a este sistema y tienen casi el 25% del total de las tierras agrícolas plantadas hoy, o sea, plantadas en el sistema, vamos a decir, de agricultura empresarial. Y tenemos que tratar de que estas personas sigan entrando. Después vamos a discutir si Luis, la soja te da 3 ojos, 5 brazos. Vamos a discutir después. Vamos a confrontar quiero terminar un poco, Hugo. Quiero terminar. Por un lado. Ahora, por otro lado, yo digo, a ver un poco, nosotros vamos a seguir insistiendo con este modelo de reforma agraria que históricamente nos ha demostrado que es un fracaso. Se ha gastado desde el 92 a hoy, ¿verdad? IRA, INDER, IBR, más Fuente 800 del MAC, cerca de 6.000 millones de dólares, casi el equivalente a la deuda externa cuando asumió Carter. Dame un ejemplo, como dije ayer, de pequeño agricultor, apicultor, piscicultor exitoso que podemos replicar. Ni uno. Sí conozco los exitosos llevados por el sector privado. Uno. Dos, como política de Estado, vamos a seguir insistiendo en darle
10 hectáreas, 20 hectáreas que valen en zonas núcleos a $10.000 la hectárea, cuando tenemos el 66% del territorio nacional del lado occidental, apenas el 3% de la población, donde el Paraguay todavía tiene tierras fiscales y donde es el futuro agrícola ganadero del Paraguay. Como política de Estado, por un tema de soberanía, yo invitaría a que jóvenes que efectivamente quieran ir allá puedan desarrollar esas tierras. Y te digo más, con la misma plata, en vez de darle 20 hectáreas, le vas a entregar 200 hectáreas y bien desarrolladas, sin que el tipo tenga que ir otra vez a agarpar. Esa es otra visión totalmente diferente. Lástima que estamos en el último bloque del programa, ¿verdad? No, me queda uno más después, ¿verdad? Vale. No, mira, Después. yo creo que hay una realidad social, y desconocer esa realidad social es que nos lleva a este tipo de problemas, ¿verdad? En el campo, yo creo que de vuelta con el agravamiento por la pandemia, vamos a llegar de vuelta a los tiempos iniciales del 2000, en donde la pobreza y la pobreza extrema llegaron a cerca del 38%. Vamos a subir de vuelta a eso. Esa es una realidad social que está ahí. Pero ¿por qué está esa realidad social ahí? Yo no voy a hablar de la soja porque que puede ser la soja, el tártaro, cualquier cosa puede ser. Ese no es el problema, Zabala. El gran problema es el modelo de producción. ¿Por qué? Porque las fronteras, vamos a llamarle agronegocio, que creo que sintetiza mejor la cuestión. La frontera del agronegocio fue creciendo, arrinconando a gente que estaba vinculada fundamentalmente con la producción de la agricultura familiar campesina. ¿Sabe a cuánto se redujo en los últimos 17 años? La producción de alimentos, por eso estamos hablando, ¿verdad? Se redujo del 14% de las tierras cultivables que era de la producción de alimentos al 5.4% más o menos. Sí, yo quiero después. Ese es el problema real. Hugo, no hay es manera, muy no, lindo el discurso, pero el problema, la agricultura familiar campesina. No se puede hablar. Bueno, Escuchamos, cinco minutos que te escuchamos ahora. Bueno. A ver. Mientras no se soluciona este problema, vos le podés dar tierra a la gente, le podés dar título también le podés dar título. Pero si no hay un proyecto de modelo de producción que resuelva este problema de fondo, no hay salida a esto y ustedes se siguen negando a ver más allá. No, estamos de acuerdo en el diagnóstico. Entonces, En el ¿por qué mecanismo el modelo cooperativa menonita funciona en el Chaco pero- y el modelo ahí yo nuestro te no puedo funciona? decir, pero mira, ahí yo te puedo decir varias cosas, pero enfoquemos Pero ¿por qué condenamos, por qué usemos el cliché de la Porque economía familiar esa campesina? es una forma en que ustedes salen del problema. No, Sí, señor. Sí, Felino, es una forma en que ustedes no reconocen el No, problema. señor, yo tengo una cosa más. Sí. Si nosotros cambiásemos inicialmente el discurso demagógico, porque vos estás haciendo demagogia. ¿Qué demagogia? ¿Qué demagogia? ¿Qué demagogia? Una cosa es sacar de la pobreza y otra cosa es generar riqueza. Son dos conceptos que movilizan de No. manera absolutamente diferente. ¿Sabe que no me Lo llaman tuyo es demagogia. Tengo que hacer la pausa. Voy a hacer la pausa. No me manipules, porque yo brevísima. Bueno, el debate está apasionante. Yo les voy a pedir disciplina porque tengo dos entradas. A ver, Quintín, que hace rato me estaba pidiendo. No, yo siento con Felino, ¿verdad? Porque hay que recordar que la agricultura campesina fue responsable del desarrollo económico del país en la década del 60, 70, 80. La soja no existía, o sea, otros rubros agrícolas. Era el existían, algodón. Pero existía el algodón. Y el algodón, ¿quién cultivaba algodón? La agricultura campesina, o sea, Porque era un rubro distinto. claro. Entonces, El acopio se hacía a mano. Y ¿Y eso por hacía qué? que fuera una ¿Por fibra qué no? más... Por- Pero la pregunta que ¿por yo hacía a qué? Quintín es una cuestión de fondo que también Luis, me tengo mi disidencia con el mira. senador Hugo, porque la cuestión es cómo haces que sea rentable. Ese es el punto, ese es el tema de fondo. ¿por qué es rentable, por ejemplo, Taiwán que tiene media hectárea cada familia tiene? ¿Por qué es rentable? Tecnología. ¿Por qué no va a ser rentable Claro. 10 hectáreas? Tecnología de punta y Nosotros capital. estamos Así es. produciendo el 1% de la papa que se consume en todo el país. 2% de la cebolla que se consume en todo el país. ¿Sabes por qué, Quintín? 50% del tomate. ¿ya? ¿Por qué?
80% ¿Por qué? de locote importamos. ¿Por qué? Y esa es la pregunta. ¿Por qué? Luis, Porque es más no rentable. tenemos- Porque es más barato traer contrabando. Permíteme un Una poco. política agraria que favorezca a la agricultura. Con todo respeto, Claro. yo creo que la reforma agraria, para mí el capítulo cerrado es un fracaso. Vamos a hablar de agricultura familiar campesina. O sea, con Para ese nosotros la discurso... agricultura familiar Luis, campesina es parte de la reforma agraria. Ok, 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 a ver, espera. vamos a escucharle a Fidel un rato, a ver. Vamos a hablar nosotros de la agricultura familiar campesina. O sea, que para la reforma agraria es soja no y solamente tomate sí para que se pura en la calle. No, espera, te pongo como ejemplo porque estamos hablando de esto. Hace imposible el Déjame debate, desarrollar la ¿verdad? idea, Hugo, por favor. Entonces yo creo que si nosotros vamos, ¿verdad?, al interior, vemos que efectivamente no hay política de Estado, ¿verdad? Hoy se está plantando mucho más cebolla y mucho más ajo a nivel país de lo que se plantaba hace 10 años. Quiero terminar, ¿verdad? Muchísimo. Y tiene una particularidad, es producto no perecedero, porque vos tirás en el piso y te aguanta para que madure, para que no sea, te aguanta 40 días, el tomate no, ¿verdad? Si nosotros tenemos verdadera política de Estado, vamos a buscar mercados, cadenas de valor, industria, seguro agrícola, precios mínimos, ¿verdad?, etcétera, política de precios mínimos, etcétera, etcétera, ¿verdad? A donde quiero llegar nomás. Y el problema de la agricultura familiar campesina no se tiene que ceñir a decir, ¿sabe qué? O solamente tomate o no soja, ¿verdad? Yo creo que el productor en su chacra, el pequeño productor paraguayo en su chacra, tiene para comer, tiene su chancho, tiene su gallina, tiene su mandioca. El problema es que no tiene renta para hacer frente a sus necesidades básicas, salud, educación, su moto, su TV Claro, su celular. Y esto, si no le metemos en la cadena de valor, la soja es una de las cadenas de valor. Y cuando a mí la gente me dice expulsa, ese fenómeno ocurrió en Europa y no había En la soja. época de la Revolución Francesa ya ocurrió eso. No ocurrió y no había soja, ¿verdad? otras Y condiciones, hoy el otras subsidio que características. le pagan los gobiernos europeos a sus ciudadanos, ¿verdad?, para que no salgan del campo, porque apenas el 2% de la Europa- en población Europa vive en el sí. campo, el resto en las En ciudades, Europa es así. ¿verdad? No. ¿Y sabes por qué? Yo sé. Es porque no hay vocación para trabajar en el campo. Pero ellos consideran Si estratégica la nosotros producción de diésemos alimentos. oportunidades a la gente a que se metan en cadenas de valor y mejoren las rentas, yo te puedo asegurar de que nosotros teníamos el efecto contrario. Acotando más que ellos consideran que es Ahí de termino. soberanía la producción de alimentos de esos A ver, países. El tema es, como decía Hugo, de modelo. ¿no? Yo digo soja porque es la extensión más grande que se tiene en el país de cultivo de soja, ¿verdad? Yo le puedo mostrar agricultores Pero sojeros pequeños. También Empresarios. el campesino puede cultivar soja, o sea, ¿no? Claro, ¿Cuál por es el supuesto, problema? Por supuesto. El problema es de modelo. No hay una política agraria que acompaña a la agricultura campesina. ¿Por qué el algodón siempre se recuerda, ¿verdad? Queda en el recuerdo? Porque el algodón era un programa nacional. Pero con trabajo esclavo. Los niños trabajaban con Sí. la cosecha. Era trabajo esclavo. Así la No, economía pero- funciona. Eso es cierto. Y el algodón, Eso al es cierto, único que Miguel. benefició fue a la desmotadora. Claro. El No. algodón pauperizó al agricultor paraguayo y fundió en la naturaleza. Fundió las tierras. Porque la gran ¿Cómo va depredación a de la fundirse? ecología, la gran Fundió las tierras, el destrucción algodón. de la mata atlántica en el Paraguay Pero se me- produjo con la expansión de la frontera Está- agrícola. Pero No, está muy bien. el algodón llegó cuando mayor producción, 500.000 hectáreas, en el 91. Y eso no puede ser Era- responsable de la destrucción ahora estamos en 4 del millones de ambiente, ¿verdad? hectáreas. Pero atendemos una cosa. No puede ser cuando el responsable, proceso de Pero un país se tiene que de desarrollar. cosecha implicaba Y que el estos costo sea planes cero porque fueron éramos niños. justamente para que el país no se hay desarrolle. ninguna duda, lo estamos discutiendo. ¿Cuáles No. son los planes de desarrollo? Claro. ¿verdad? A ver, se me está yendo el tiempo. Quintín, para mí la clave es, a ver, ¿cómo hacemos que sea rentable para el pequeño productor? Ese es el punto. O sea, si el pequeño productor que recibe 10 hectáreas vende su derechera, es porque no le es rentable la No le es derechera. rentable. Es Yo más sé. rentable vender Yo la sé. derechera o sacar los árboles, lo que fuere. Esa Entonces, es la ¿cómo hacemos que realidad sea hoy. rentable? Esa es la realidad hoy. Pero existe forma de que Claro. que- Política de Estado se llama, Luis. Política de Estado, y él hablaba de que el tomate, por ejemplo, se puede industrializar. ¿Por qué tenemos que importar necesariamente? Bueno, pero a ver, Y- no es que y pero hay no es el mucho, Estado el que la va a decidir. cadena de valor, pero no, no, es el Estado. alienta, Si no es alienta. rentable, no se va a Alienta a través de industrializar. políticas públicas. No, claro que sí. Pero ahí tiene otro fenómeno que está demostrado, el tema del alcohol. La planta de repatriación del alcohol es un gran negociado político del gobernador de Villarrica y del negocio del Estado con los Te correligionarios. firmo eso, ¿por qué tiene que ver ese No, tema con este? tiene que ver. ¿Por qué? Porque cuando el Estado interviene en la economía, Pero no estamos hablando que el Estado haga eso. Es lo que te acaba de decir Quintín.
El Estado está para promover las políticas públicas. O sea, genera, digamos, Claro, por o sea, ejemplo, entonces me da la razón, pero hay política de Estado. Con la industria de tomate. No estamos ni hablando de una colectivización de la tierra. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que el Estado tenga políticas públicas para promover distintos modelos de agricultura que tienen Pero que ustedes haber un modelo de producción. están olvidando un pequeño detalle. Hugo, el campesino en su totalidad no es agricultor. Un proceso de industrialización, con nuevos criterios medioambientales. Por ejemplo, ese es el proyecto que yo... Perdón, le tengo que despedir a Yael Gina. Yael, te agradezco mucho la paciencia, sé que participaste muy poco, pero fue muy importante toda tu participación, Yael, y te agradezco muchísimo. Disculpame que haya sido tan breve el espacio que tuvimos para participar contigo. Ya tendremos tiempo y seguro. Yo te agradezco mucho y también les invito a que sean partícipes del gran pacto social y que se le involucre a todos los sectores para sacar adelante a nuestros compatriotas, porque el INDER trabaja con el sector más desprotegido, que es el sector campesino. Gracias. Todos comprometernos. Muchísimas gracias. Gracias, Yael, gracias. Se me fue el tiempo. Yo quiero decir solamente algo para cerrar. En el debate, yo veo sobre todo en las redes sociales, ni el sector considerado de izquierda es tan de izquierda como muchos creen. Y si le escuchan ustedes el planteamiento, no es colectivizar la propiedad, expropiar. No. Están planteando ellos un modelo de producción distinto que incluye el capital, porque esto es capitalismo. Si no hay capital no funciona, si no hay mercado no funciona. Y el sector, que algunos consideran que es de la derecha conservadora, tampoco es tan radical en sus propuestas. O sea, yo creo que sí se pueden buscar consenso. Si no hay acuerdo político no se resuelve el problema. Eso es cierto. Tiene que ser nuestro desafío. Ese. Porque lo que efectivamente dura, Luis, es construir en el disenso. Se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos vamos a encontrar el próximo martes. Vamos a hablar de esta ley que tiene media sanción en el Senado. Esta ley de insolvencia que algunos están espantados, otros dicen no es así. Bueno, ¿qué es lo que hay realmente detrás de eso? Lo vamos a hablar el próximo martes. Gracias por la compañía. Que tengan un feliz resto de jornada.